Capítulo 1, Shirou Emiya. Los primeros rayos de sol iluminaban el interior del depósito de la casa. Un adolescente llamado Shirou Emiya fue encontrado durmiendo encima de una sábana colocada cerca de un montón de aparatos electrónicos abiertos. Pelirrojo, no tan pequeño para su edad, pero tampoco tan alto. Llevaba su ropa de trabajo, compuesta por chaqueta gris y pantalón. Siempre disfrutó arreglando cosas. Lo ayudó a relajarse y estar a gusto, ya que este lugar era su propio escondite personal. Ciertamente lo ayudó a superar la tristeza del fallecimiento de su padre adoptivo, hace 5 años. Emiya Kiritsugu lo adoptó hace 10 años. El joven Emiya Shirou de 6 años, bueno, no era su nombre en ese momento, aunque olvidó cuál era su verdadero nombre y cuál era su vida antes de ser adoptado, hasta el día de hoy, el fuego le trajo dolorosos recuerdos. Recordó a su yo más joven mirando alrededor del fuego con ojos vacíos, mientras colocaba lentamente pequeños escalones uno a la vez, para buscar una salida. Mientras caminaba, escuchó gritos agonizantes de personas quemadas vivas que pedían ayuda desesperadamente. También recordó lo inútil que se sintió en ese momento. Tenía 6 años, por el amor de Dios. ¿Cómo diablos podía tratar de salvar a alguien? Pero el hecho era que él ni siquiera lo intentó. Era egoísta ese día, pero ¿quién en su mente podría culparlo? Sin embargo, una parte de él nunca dejó de juzgarlo. Incluso si al tratar de ayudar hubiera arriesgado su propia vida, una parte de él se culpaba a sí mismo por no haber al menos intentado salvar a alguien. En algún momento, el dolor se hizo demasiado y cayó al suelo. Cuando miró hacia el cielo, vio lo que parecía ser un agujero negro en el cielo. Recordó alcanzar su pequeña mano en un intento de medir el tamaño del agujero con su mano. Fue en este momento que su padre adoptivo apareció en su vida. La imagen del rostro aliviado de Kiritsugu aún viva en su mente. El hombre había estado llorando como era evidente por el flequillo debajo de sus ojos, pero Shirou podía ver el alivio en el rostro de su padre al poder salvar al niño pequeño. Kiritsugu logró llevar a Shirou al hospital a tiempo y le salvó la vida. De hecho, dejar el hospital fue uno de sus primeros recuerdos, ya que su antigua vida se había ido para siempre. Curiosamente, nunca le molestó saberlo. El pequeño se divirtió mucho viviendo con su padre adoptivo. Cierto, hubo momentos en los que Shirou estaría solo en la casa ya que su padre solía viajar mucho por su trabajo y generalmente tardaba semanas e incluso meses en regresar. Como tal, Shirou ha aprendido mucho por su cuenta sobre cómo cuidarse a sí mismo. Había encontrado libros en la biblioteca pública que le enseñaban a cocinar, su padre no tenía remedio en ese sentido, le enseñaban a lavar la ropa, básicamente le enseñaban todo lo que necesitaba. Por supuesto, Kiritsugu le pidió a alguien que lo cuidara. Fujimura Taiga era la nieta de un jefe de yakuza, pero Shirou no necesitaba su ayuda en la casa. Simplemente disfrutaba de su compañía, aunque a veces se preguntaba qué le pasaba. Al final, era sobre todo él quien se ocupaba de sus necesidades y no al revés. Otro tema en el que insistió su padre adoptivo fue la defensa personal. Al menos había comenzado como tal con lecciones de kendo de la misma Taiga. Con el tiempo, Shirou ha pasado de ser una mera autodefensa a hacerle pasar un mal rato a la figura de su hermana en menos de 2 años de práctica. Tanto es así que Shirou se había unido al club de kendo, entre otros clubes, en su escuela y siempre sobresalió en él, aunque personalmente el chico también disfrutó de su tiempo en el club de tiro con arco. Kiritsugu también se tomó el tiempo de enseñarle a su hijo un par de sus oficios como mago. El niño recordó lo asombroso que vio a su padre al escuchar la línea de trabajo del hombre. Por supuesto, su padre adoptivo no le enseñó mucho, centrándose en algunos hechizos de bajo nivel y habilidades básicas que creía que su hijo necesitaba aprender. Aparte de eso, Kiritsugu no creía que Shirou crecería para seguir sus pasos. Pero, enseñándole los conceptos básicos de la taumaturgia y cómo usar los circuitos mágicos del niño. Extrañamente, su padre descubrió que 2 habilidades específicas eran las favoritas del niño. Proyección y refuerzo del cuerpo y también de los objetos. Al principio, sus proyecciones eran como las de todos los demás. No era un campo en el que se concentrara un mago, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que sus creaciones desaparecieran. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, logró crear artículos que duraban más y más, y su récord hasta ahora es de un día completo. Desde que supo por su padre acerca de su origen, espada, el niño ha estado enfocando sus proyecciones en las espadas.
Cada vez que veía uno en particular, usaba su habilidad para escanear la espada en cuestión y registrarla. Incluso tenía un libro sobre espadas históricas, e incluso podía usar su imaginación para proyectarlas, pero no tan perfectamente. Funcionó mejor si hubiera visualizado el artículo real en su lugar. Le tomó muy poco tiempo hacerlo, y luego practicó proyectar dicha espada a la perfección, una simple katana simple que encontró dentro del dojo, usando los pasos necesarios para reproducir la espada hasta su más íntimo detalle. Las primeras veces que lo proyectó, intentó golpear un árbol en su patio trasero y la espada se rompió casi instantáneamente después del impacto. Fue entonces cuando apareció la segunda habilidad, cuando el chico usó hechizos de refuerzo para endurecer las hojas de acero proyectadas. Se sorprendió al ver que al reforzar las hojas proyectadas, incluso podía prolongar su durabilidad, obteniendo su récord hasta una semana antes de que el arma simplemente desapareciera. Además de las espadas, Shirou podía proyectar y reforzar muchas otras armas, e incluso logró proyectar un arco y una flecha, pero también reforzó ambas para aumentar su potencia. Todavía recordaba la mirada de sorpresa de su padre cuando una flecha proyectada atravesó un par de árboles y las paredes de la casa, antes de alojarse en la pared del vecino. La flecha incluso intentó entrar pero carecía de la fuerza para hacerlo. Eso fue hace 6 años. Desde entonces solo había mejorado, aunque rara vez se aventuraba en otros oficios, además de conocer los conceptos básicos de los campos acotados. Su viejo siempre había colocado uno alrededor de la casa, por lo que Shirou necesitaba entender la mecánica del mismo. Protegía la casa de extraños e intrusos, y Shirou logró modificarlo un poco agregando más capas de protección de vez en cuando. Volviendo al presente, Shirou abrió la puerta del almacén y fue al dojo de la casa para hacer algunos ejercicios rápidos de kendo antes de preparar el desayuno para él y su figura hermana. Suspiró consternado mientras la mujer comía como una glotona antes de correr como loca hacia la escuela donde enseñaba. Shirou colocó los platos en el fregadero y salió de su casa, no después de activar el campo delimitado. No estaba al tanto de ninguna amenaza, era simplemente algo que su padre le enseñó a hacer cada vez que salía de su casa. Shirou disfrutó bastante de sus actividades escolares, a pesar de que el nivel de competencia había faltado en estos días. No tenía con quién competir ni en kendo ni en tiro con arco. Incluso los campeonatos nacionales le resultaron de poca ayuda. Debido a esto, desde la perspectiva exterior, el chico mostró poco esfuerzo pero aún así fue capaz de vencer a todos. Ise era el presidente del consejo estudiantil y constantemente molestaba a Shirou con la reparación de los aparatos electrónicos de la escuela. Te lo agradezco, Shirou. Si no fuera por ti, dudo que la escuela tuviera los fondos para reparar estos electrodomésticos. Ajustándose los lentes con una sonrisa en su rostro, Issei realmente se sentía a gusto con la compañía de su amigo y su habilidad para arreglar aparatos electrónicos era solo un boom. No hay problema, Issei. Esto para mí es como una terapia. Normalmente, Shirou no usaría su oficio de mago frente a los demás. Su padre le advirtió que no lo hiciera, ya que había asociaciones que lo atacarían si lo atrapaban. Kiritsugu incluso proporcionó un par de libros sobre historia mágica para que Shirou los leyera. Pero se volvió tan experto en usar su habilidad que simplemente colocó su mano sobre el dispositivo y dijo sus 2 palabras en su mente. Sus propios circuitos mágicos tardaron menos de un segundo en pasar a través del dispositivo, lo que le permitió a Shirou comprender el problema y comenzar. En lo que respecta a Issei, parecía que el niño tenía un conocimiento profundo de cómo funcionaba cada aparato. Podía ver la facilidad con la que Shirou usaba sus herramientas para arreglar videograbadoras, estéreos, ventiladores portátiles, computadoras, y más. Todo en realidad. Fue simplemente maravilloso de ver. Entonces, ¿ya decidiste dejar los clubes? Ise sonrió al ver que los hombros de Shirou se desplomaban. Ayako Mitsurushi, la capitana del club de arqueros, siguió tratando de convencer al chico para que se quedara e incluso aceptara su trabajo, pero Shirou rara vez mostraba interés, simplemente continuaba con su rutina, golpeando ventanas entre otras cosas cada vez, mientras parecía aburrido. El pelirrojo tenía 0 arrogancia en sus acciones. Aparte de Matou Shinji, que estaba extremadamente celoso de sus habilidades, Shirou se llevaba bastante bien con todos, e incluso se quedaba hasta tarde limpiando los dojos. Simplemente no veía ninguna razón para quedarse si no lo desafiaban.
En serio, estaba teniendo una práctica más desafiante dentro de su propia casa, intentando disparar múltiples flechas a una distancia más larga. Si tuviera que presumir así en la escuela, nunca escucharía el final. Era lo mismo con el club de Kendo, pero la gente no lo molestaba tanto como el club de tiro con arco. No lo sé, Ise. Mitsurushi me ha estado molestando, pero no estoy seguro. Simplemente ya no está haciendo esto por mí. Ise asintió, también reconociendo la destreza del pelirrojo en el tiro con arco. En su mente, Shirou ya había decidido irse. Ellos te extrañan. De eso estoy seguro. Shirou suspiró, preguntándose si tal vez sería mejor simplemente inventar una excusa y evitar el dolor de cabeza. Finalmente, sonó el timbre, lo que significaba que las clases estaban a punto de comenzar. Muchas horas después, la clase terminó y Shirou comenzó su viaje de regreso a casa con una mirada desinteresada en su rostro. Sus compañeros de clase simplemente lo vieron irse, preguntándose por la mirada ausente en su rostro. A decir verdad, el pelirrojo no encontraba mucho interés en su propia vida, al menos no como sus compañeros de clase. Rara vez hizo algo más que ir a la escuela y entrenar sus habilidades a la perfección. Sin embargo, hizo todo esto no porque creyera que algo sucedería pronto y que necesitaría prepararse. Entrenó su oficio y sus habilidades para que algún día pudiera lograr su sueño de convertirse en un héroe de la justicia. Hasta el día de hoy, recuerda haber tenido esta conversación con su padre. Un niño pequeño vestido con un kimono sentado en el porche de su casa junto a su padre mientras ambos miraban la luna llena en lo alto. El niño habló de pagarle al mundo ya que su padre lo salvó del fuego al salvar a todos. Shirou, es complicado. Del por qué dices querer salvar a todos. Sin embargo, cuando eliges salvar a alguien, también eliges no salvar a otro. El niño recordó haber quedado perplejo ante la explicación. A Shirou le tomó un tiempo entender lo que dijo su padre, a pesar de que todavía lo creía. No importa lo que hiciera, era imposible salvar a todos. Cierto, era un concepto extraño en su mente. En el momento en que se enfrente a una situación difícil, deberá elegir quién merece ser salvado. Hasta el día de hoy, le molestaba incluso pensar en ello. No fue justo, concluyó. Todo el mundo necesita ser salvado. O bien, detuvo ese tren de pensamientos segundos antes de que comenzara. Él encontraría una manera, mientras caminaba de regreso de la escuela, pasó por un parque en el que claramente ha visto días mejores. Este parque fue construido justo después del incendio que asoló la ciudad hace 10 años y casi mata a Shirou. Shirou podía sentir la energía siniestra en el aire cada vez que caminaba. La imagen del fuego ardiendo en su mente cada vez también. Siendo un practicante del oficio de mago, podía sentir la energía que fluía en este lugar. Mientras sentía el viento soplar y el sol ponerse, salió lentamente del parque hacia el camino que eventualmente lo llevaría a su casa. Una vez que se puso de pie en lo alto, se volvió para echar un vistazo a la ciudad en la que creció. Usando el arte de los magos para mejorar sus ojos, también pudo ver las majestuosas luces del puerto de la ciudad desde una gran distancia. Desde que se enteró del oficio de reforzar partes de su cuerpo usando el arte de los magos, Shirou pasó una gran cantidad de tiempo practicando. Sus movimientos, su agilidad, incluso sus sentidos se intensificaron. Eso sí, nunca tuvo contra quien practicarlo para ver eventuales deficiencias en sus movimientos. Para que eso ocurriera, habría necesitado conocer a otro mago y no conocía a nadie. Entonces, dado que a esta hora de la noche, estaba solo dentro de la casa, el niño podía ser libre como un pájaro para aventurarse por los terrenos de la casa, corriendo en varias direcciones e incluso mezclando sus habilidades con trazar una katana en su mano. Comenzó imaginando oponentes imaginarios. Después de algunos golpes rápidos, la espada desapareció de su mano cuando Shirou dio una voltereta hacia atrás usando un árbol en su patio trasero. Inmediatamente trazando un arco y flechas, alzó los ojos para detectar el objetivo. Soltando 3 flechas de hierro en rápida sucesión, aterrizó en el suelo justo cuando escuchó las flechas alojadas en la diana. Hizo esta rutina durante al menos una hora antes de secarse el sudor de la cara.
De hecho, fue liberador soltarse así, razonó, ya que la sonrisa nunca abandonó su rostro. Después del entrenamiento y una cena rápida, se bañó y se fue directamente a la cama porque mañana era otro día. A la deriva en su sueño, comenzó a soñar con enfrentarse a fuertes oponentes contra los que podría ponerse a prueba. Soñó con diferentes espadas utilizadas por figuras heroicas en el pasado desde tiempos inmemoriales.